Introducción, cuando la vida entra en pausa. Hay un momento difícil de identificar, pero fácil de sentir. No ocurre de golpe. No viene acompañado de una crisis visible, ni de una caída estrepitosa. No es perder el trabajo ni quedarse sin dinero. Es algo más silencioso. Un punto en el que la vida deja de avanzar con claridad y entra en una especie de suspensión. Sigues cumpliendo. Sigues trabajando. Sigues pagando. Pero ya no sientes progreso. Solo contención. A eso lo llamo modo ahorro permanente. No es una decisión consciente. Nadie se levanta un día y dice a partir de ahora voy a vivir en pausa. Ocurre de forma gradual. Primero ajustas algunos gastos. Luego postergas ciertos planes. Más adelante dejas de pensar en proyectos a largo plazo porque no es el momento. Sin darte cuenta, tu relación con el dinero cambia. Ya no es una herramienta para construir o expandirte. Se convierte en un mecanismo de defensa. Sirve para resistir, no para avanzar. El modo ahorro permanente no tiene que ver únicamente con gastar menos. Tiene que ver con vivir calculando. Con medir cada movimiento, cada decisión, cada deseo, en función de si pone en riesgo una estabilidad frágil. Una estabilidad que no se siente sólida, pero que tampoco se puede abandonar. Es una vida sostenida por equilibrios delicados, donde cualquier error parece demasiado costoso. Lo más inquietante es que este estado se normalizó. Se volvió la forma estándar de vida adulta. Personas con ingresos estables, con formación, con disciplina, viven como si estuvieran atravesando una emergencia prolongada. No están en crisis, pero tampoco están construyendo. Están en pausa. Una pausa que se estira año tras año. El encarecimiento constante del entorno profundiza esta sensación. No todo sube de precio de manera evidente. Algunas cosas se mantienen. Otras incluso bajan. Pero el costo real de vivir se infiltra por otros lados. En servicios que antes no existían y hoy son obligatorios. En tiempos de espera. En energía mental. En decisiones pequeñas que se acumulan. El dinero alcanza para lo básico, pero exige cada vez más atención, más control, más renuncias invisibles. En este contexto, el ahorro deja de ser una estrategia temporal y se convierte en un modo de existencia. No ahorras para algo concreto. Ahorras para sostenerte. Para cubrirte. Para no caer. Y cuando el ahorro deja de tener un propósito claro, empieza a generar una tensión constante. Porque no te acerca a nada. Solo te mantiene en el mismo lugar. El problema no es la falta de esfuerzo. Quienes viven en modo ahorro permanente suelen ser personas responsables. Pagan sus cuentas. Evitan deudas innecesarias. Se organizan. Cumplen. El problema es que el sistema económico actual premia cada vez menos ese comportamiento. La disciplina, por sí sola, ya no garantiza progreso. Puede garantizar supervivencia, pero no movimiento. Esta realidad genera una sensación difícil de nombrar. No es frustración pura, porque no hay un colapso evidente. No es resignación total, porque todavía existe la expectativa de que algo mejore. Es una mezcla de cansancio, alerta constante y una leve culpa por no estar avanzando como se supone que uno debería. Este audiolibro no nace para prometer salidas rápidas ni soluciones mágicas. Tampoco para culpar. Nace para ponerle nombre a una experiencia compartida por millones de personas y para analizarla con claridad. Porque no se puede salir de un estado que no se comprende. No se puede cambiar una relación con el dinero que opera de forma automática y silenciosa. A lo largo de los capítulos no hablaremos de riqueza idealizada ni de fantasías financieras. Hablaremos de estructura, de decisiones, de tiempo, de energía y de cómo recuperar algo que se perdió en el camino, la sensación de avance. No avanzar más rápido. Avanzar de verdad. Vivir en modo ahorro permanente no es una falla individual. Es una respuesta racional a un entorno que se encarece sin avisar y que exige más de lo que devuelve. Pero que sea comprensible no significa que sea sostenible. La pausa prolongada termina pasando factura.
No solo financiera, también mental y vital. Este es el punto de partida. Reconocer que no estás estancado por incapacidad, ni por falta de disciplina, ni por malas decisiones aisladas. Estás en pausa porque el juego cambió y nadie explicó las nuevas reglas. Y entender eso es el primer paso para dejar de vivir conteniéndote y empezar, lentamente, a moverte otra vez. Capítulo 1. La ilusión de estabilidad. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la estabilidad era el objetivo. Tener un ingreso fijo. Pagar las cuentas a tiempo. Mantener un orden. No endeudarse más de la cuenta. Ahorrar un poco si se podía. Bajo esa lógica, quien lograba cumplir con esas condiciones podía sentirse tranquilo. Estable. A salvo. Pero algo cambió. Y no cambió de forma abrupta ni evidente. Cambió de manera gradual, casi imperceptible, hasta que un día muchas personas se encontraron viviendo una paradoja incómoda, cumplen con todo lo que se supone que da estabilidad, pero no se sienten estables. La ilusión de estabilidad nace ahí. En la diferencia entre lo que aparenta estar bajo control y lo que realmente lo está. Hoy existen millones de personas con ingresos regulares, con rutinas ordenadas y con comportamientos financieros responsables que, sin embargo, viven con una sensación permanente de fragilidad. No están al borde del colapso, pero tampoco sienten margen. No están en crisis, pero cualquier imprevisto se percibe como una amenaza desproporcionada. La estabilidad existe en el papel, pero no en la experiencia cotidiana. Esta ilusión se sostiene porque el sistema todavía valida ciertos indicadores antiguos. Tener trabajo sigue considerándose sinónimo de seguridad. Tener un sueldo mensual sigue viéndose como garantía de continuidad. Pagar todo a tiempo sigue siendo interpretado como señal de buena salud financiera. Pero esos indicadores ya no reflejan la realidad completa. La estabilidad moderna no se rompe cuando se pierde el ingreso. Se quiebra mucho antes, cuando el ingreso deja de otorgar libertad de movimiento. Cuando alcanza solo para sostener lo mínimo y exige atención constante para no desbordarse. Cuando el dinero deja de ser una base y pasa a ser una cuerda floja. Uno de los grandes problemas de esta ilusión es que confunde orden con solidez. Tener todo organizado no implica tener margen. Tener control de gastos no significa tener capacidad de respuesta. Muchas personas viven con presupuestos perfectamente ajustados que funcionan solo mientras nada se salga del guión. Cualquier desviación, por pequeña que sea, obliga a reajustes inmediatos, renuncias o endeudamiento. Ese no es un sistema estable. Es un sistema frágil bien administrado. La fragilidad no siempre se manifiesta como escasez visible. A veces se manifiesta como rigidez. No poder cambiar de trabajo aunque el actual desgaste. No poder tomarse pausas reales. No poder asumir riesgos mínimos. No poder pensar en el largo plazo sin sentir ansiedad. La vida se vuelve predecible, pero no segura. Repetitiva, pero no sólida. La ilusión de estabilidad también se refuerza socialmente. Nadie habla abiertamente de esta fragilidad porque no encaja con la narrativa del adulto funcional. Decir no me alcanza aunque haga todo bien suena a queja, a fracaso o a mala gestión. Entonces se guarda silencio. Se asume que el problema es personal. Que algo se está haciendo mal. Que otros deben saber algo que uno no. Ese aislamiento mental profundiza el problema. Porque la persona no cuestiona el sistema, sino a sí misma. Y al hacerlo, redobla esfuerzos en la misma dirección. Ajusta más. Controla más. Se priva más. Cree que la solución está en apretarse un poco más, cuando en realidad el problema no es la falta de disciplina, sino la falta de estructura favorable. La estabilidad real no depende solo del ingreso. Depende del margen. Margen de error. Margen de tiempo. Margen de decisión. Margen emocional. Cuando todos esos márgenes desaparecen, lo que queda no es estabilidad, es contención permanente. Otro aspecto clave de esta ilusión es la falsa idea de que estabilidad y progreso son lo mismo. Durante décadas se asumió que si una persona se mantenía estable el progreso llegaría de forma natural. Que era cuestión de tiempo.
que la acumulación era inevitable. Hoy esa relación está rota. Se puede vivir estable durante años sin avanzar un solo escalón real. Esto genera un desgaste silencioso. Porque el esfuerzo no se traduce en resultados visibles. El tiempo pasa, pero la posición relativa no cambia. Y cuando el progreso no aparece, la mente empieza a cuestionar el sentido del esfuerzo mismo. No desde la rebeldía, sino desde el agotamiento. La ilusión de estabilidad también se apoya en comparaciones engañosas. Mirar hacia atrás y pensar que antes se estaba peor. Mirar a otros y asumir que están igual o peor. Esas comparaciones funcionan como anestesia temporal, pero no resuelven el problema de fondo. Que la situación sea común no la hace sostenible. Solo la vuelve más silenciosa. Hay otro elemento importante, la estabilidad hoy exige cada vez más energía mental. No basta con ganar y pagar. Hay que monitorear. Comparar precios. Optimizar. Anticiparse. Ajustar. Planificar escenarios. La carga cognitiva de sostener una vida estable se volvió mucho más pesada. Y esa energía invertida en sobrevivir no está disponible para pensar en crecer. Cuando una persona vive demasiado tiempo en este estado, ocurre algo sutil pero peligroso, se acostumbra. Normaliza la pausa. Ajusta sus expectativas. Deja de imaginar escenarios distintos porque parecen irreales o irresponsables. La estabilidad ilusoria se convierte en un techo mental. Este es uno de los efectos más profundos del modo ahorro permanente. No solo limita el dinero. Limita la visión. Reduce el horizonte de posibilidades. No porque la persona no sea capaz, sino porque el sistema en el que opera penaliza cualquier desviación. Reconocer la ilusión de estabilidad no implica despreciar el orden ni la disciplina. Implica entender que ya no son suficientes. Que seguir haciendo lo mismo, incluso de forma correcta, puede mantenerte funcional pero inmóvil. Y que esa inmovilidad prolongada tiene costos acumulativos. Este capítulo no busca generar alarma, sino claridad. La estabilidad que no permite avanzar no es un punto de llegada. Es una antesala. Un estado transitorio que, si se prolonga demasiado, se transforma en desgaste crónico. Identificarlo es el primer paso para dejar de confundir estar en control con estar protegido. Porque la verdadera estabilidad no es la ausencia de problemas visibles. Es la presencia de margen. Y cuando ese margen desaparece, aunque todo parezca ordenado, la estabilidad deja de ser real y pasa a ser solo una apariencia bien sostenida. Capítulo 2. El encarecimiento invisible. Cuando se habla de que todo está más caro, la conversación suele quedarse en lo evidente. El precio de los alimentos, el transporte, la vivienda, los servicios básicos. Es lo que se ve, lo que se compara, lo que se comenta. Pero hay otra forma de encarecimiento que no aparece en las boletas ni en los gráficos oficiales. Es más difícil de medir y, precisamente por eso, más peligrosa. Es el encarecimiento invisible. No se manifiesta como un aumento brusco, sino como una suma constante de pequeñas exigencias adicionales. No siempre implica pagar más dinero, sino entregar más tiempo, más atención, más energía mental para sostener el mismo nivel de vida. Es un costo que no se factura, pero que se cobra todos los días. Antes, muchas decisiones eran simples. Hoy casi ninguna lo es. Comprar algo implica comparar opciones, evaluar promociones, analizar condiciones. Contratar un servicio exige leer letras pequeñas, aceptar suscripciones, gestionar renovaciones. Resolver trámites que antes eran directos ahora requiere múltiples pasos, validaciones, plataformas y tiempos de espera. Nada de esto aparece como inflación, pero todo consume recursos. El encarecimiento invisible también se infiltra en la vida cotidiana a través de la fragmentación. Lo que antes estaba integrado ahora viene separado. Servicios que antes estaban incluidos ahora se cobran aparte. Funciones básicas se transforman en versiones premium. La sensación de estar siempre pagando por completar algo que ya debería estar completo genera una presión constante. Este fenómeno no golpea de la misma forma a todos, pero sí afecta especialmente a quienes viven con márgenes ajustados.
Cuando cada decisión cuenta, cualquier costo adicional, aunque sea pequeño, tiene un impacto desproporcionado. No porque el monto sea alto, sino porque reduce aún más el margen disponible. Uno de los aspectos más complejos del encarecimiento invisible es que no siempre se percibe como tal. Se siente como cansancio, como saturación, como la impresión de que todo requiere más esfuerzo que antes. La persona no dice mi vida es más cara, dice todo es más complicado. Y esa complicación constante termina erosionando la capacidad de planificar y de pensar en el largo plazo. El tiempo es uno de los grandes costos ocultos. No solo el tiempo de trabajo, sino el tiempo necesario para sostener la vida organizada. Hacer rendir el dinero exige horas de gestión no remunerada. Horas que se restan al descanso, a la formación, a la reflexión. El sistema transfiere esa carga a las personas, sin reconocerla como costo. También está el encarecimiento emocional. Vivir en un entorno donde todo cambia constantemente, donde las reglas se actualizan, donde los precios fluctúan, genera una vigilancia permanente. Hay que estar atento. Hay que anticiparse. Hay que adaptarse rápido. Esa alerta constante tiene un precio psicológico que no se contabiliza, pero que pesa. Otro elemento del encarecimiento invisible es la obsolescencia acelerada. No solo de objetos, sino de conocimientos y habilidades. Lo que servía hace pocos años ya no alcanza. Hay que actualizarse, aprender nuevas herramientas, adaptarse a nuevas plataformas. Muchas veces esa actualización no garantiza mejoras económicas, pero es necesaria para no quedar atrás. Es un costo de permanencia, no de progreso. La paradoja es que este encarecimiento ocurre incluso en contextos donde los ingresos se mantienen o incluso crecen levemente. La persona puede ganar más que antes, pero sentir que su capacidad real no mejora. Porque el aumento se diluye en múltiples capas de costos invisibles que no existían o eran menores. Este fenómeno también distorsiona la percepción del gasto. La narrativa dominante suele señalar consumos visibles y simbólicos como los responsables de la falta de progreso. Se apunta a pequeños gustos, a decisiones individuales, a hábitos personales. Pero esa mirada ignora el peso acumulativo del encarecimiento estructural. No es un gasto puntual lo que limita, sino un entorno que exige cada vez más para sostener lo mismo. El encarecimiento invisible genera una sensación de persecución financiera. No en el sentido dramático, sino en uno más sutil. La impresión de que el dinero siempre va un paso atrás. De que no importa cuánto se ajuste, siempre aparece una nueva exigencia. Una nueva cuota. Un nuevo servicio. Un nuevo requisito. Este contexto alimenta el modo ahorro permanente. Porque cuando el entorno se encarece de forma impredecible, la reacción lógica es contenerse. Guardar. Postergar. Evitar compromisos a largo plazo. El problema es que esa contención constante termina convirtiéndose en parálisis. Hay un riesgo adicional en este tipo de encarecimiento, al no ser evidente, no genera respuestas colectivas claras. Cada persona siente el peso de forma individual y tiende a atribuirlo a su propia situación. Se piensa que es una mala racha, una falta de organización, una etapa. No se reconoce como un fenómeno sistémico. Este aislamiento refuerza la ilusión de que la solución está en optimizar aún más la vida individual. En ser más eficiente. En eliminar más gastos. En ajustar mejor. Pero optimizar un sistema que se encarece estructuralmente no produce alivio, solo retrasa el agotamiento. Comprender el encarecimiento invisible es clave para cambiar la relación con el dinero. Porque permite dejar de luchar contra síntomas y empezar a ver causas. Permite entender por qué el esfuerzo ya no se traduce automáticamente en alivio. Y por qué la sensación de estar siempre ajustando no es una falla personal, sino una respuesta racional a un entorno cada vez más demandante. Este capítulo no busca generar indignación, sino lucidez. El dinero no solo se va en lo que pagas. Se va en lo que te exige el entorno para mantenerte funcional. Y mientras ese costo siga siendo invisible, seguirá drenando tiempo, energía y capacidad de avance sin ser cuestionado. Nombrar este fenómeno es el primer paso para dejar de naturalizarlo. Porque lo que no se ve no se discute.
Y lo que no se discute, se acepta. Capítulo 3. Vivir calculando. Hay una diferencia profunda entre administrar el dinero y vivir calculando. Administrar implica decidir con criterio. Vivir calculando implica no poder decidir sin medir el impacto financiero inmediato. Cuando cada acción pasa por ese filtro, la vida deja de fluir y se convierte en una secuencia constante de evaluaciones. Vivir calculando no empieza como un problema. Empieza como una adaptación. Frente a un entorno incierto, calcular parece sensato. Comparar precios, anticipar gastos, ajustar consumos. El problema surge cuando ese cálculo deja de ser una herramienta y se transforma en un estado mental permanente. En ese punto, el dinero no solo organiza las decisiones económicas, organiza todas las decisiones. Salir, descansar, cambiar, aprender, moverse, incluso imaginar, se vuelve una cuestión de viabilidad financiera. No de deseo, no de conveniencia, sino de riesgo. La mente entra en un modo de vigilancia constante. Cada gasto potencial se traduce automáticamente en una proyección, cuánto queda, qué pasa el próximo mes, qué se sacrifica si se avanza. No se trata de irresponsabilidad, sino de hiperresponsabilidad. Una que termina siendo agotadora. Este tipo de cálculo continuo tiene un costo psicológico alto. Consume atención. Reduce espontaneidad. Genera una tensión de fondo que no se apaga nunca. Incluso en momentos de descanso, la mente sigue evaluando. No hay pausas reales porque siempre hay algo que ajustar o prever. Con el tiempo, vivir calculando produce una forma particular de ansiedad. No es la ansiedad del miedo inmediato, sino la ansiedad del control. La sensación de que si se deja de calcular, algo se va a romper. Algo se va a desordenar. Algo va a salirse del margen. Ese margen, además, suele ser estrecho. Cuando no hay holgura, cualquier error se percibe como grave. No porque lo sea objetivamente, sino porque no hay espacio para absorberlo. Así, el cálculo se vuelve defensivo. No busca optimizar, busca evitar daños. Uno de los efectos más invisibles de vivir calculando es la reducción del horizonte temporal. La mente se ancla en el corto plazo. En el próximo mes. En la próxima cuenta. En la próxima decisión. Pensar en el largo plazo se siente irreal o incluso irresponsable, porque la prioridad es sostener el equilibrio inmediato. Esta reducción del horizonte no es una elección consciente. Es una consecuencia. Cuando el entorno exige atención constante, la capacidad de proyectar se atrofia. No porque falta ambición, sino porque falta oxígeno mental. Vivir calculando también altera la relación con el deseo. Los deseos se vuelven sospechosos. Se los evalúa rápidamente y se los descarta si no parecen justificables. No se trata de lujos excesivos, sino de pequeñas aspiraciones que se postergan indefinidamente. No por falta de valor, sino por falta de permiso interno. El problema es que cuando el deseo queda sistemáticamente relegado, la motivación se debilita. Y sin motivación, incluso la disciplina pierde sentido. Se cumple, pero sin impulso. Se sostiene, pero sin entusiasmo. La vida se vuelve funcional, pero plana. Otro efecto importante es la internalización de la escasez. Vivir calculando refuerza la idea de que los recursos son siempre insuficientes, incluso cuando no lo son de forma objetiva. La mente se entrena para ver límites antes que posibilidades. Y esa percepción termina influyendo en las decisiones más profundas. La escasez mental no siempre refleja la realidad financiera. A veces refleja el estado de alerta prolongado. Una persona puede tener cierta capacidad de maniobra, pero no percibirla porque está habituada a defenderse. El cálculo constante no permite ver el margen cuando aparece. Este estado también afecta las relaciones. Decidir encuentros, compromisos, planes compartidos, se vuelve más complejo. No solo por el dinero involucrado, sino por la carga mental que implica decidir. A veces se evita directamente, no por falta de interés, sino por agotamiento decisional. Vivir calculando no es avaricia. Es desgaste. Es la consecuencia de un entorno donde el error se penaliza demasiado y el alivio llega tarde o nunca.
Es una respuesta adaptativa que, sostenida en el tiempo, empieza a cobrar un precio alto. Hay un punto en el que el cálculo deja de proteger y empieza a limitar. Cuando la mente está ocupada evitando caídas, no puede explorar caminos. Cuando toda la energía se va en sostener el equilibrio, no queda fuerza para moverse. Este capítulo no propone abandonar el cálculo ni actuar sin criterio. Propone reconocer cuando el cálculo se volvió omnipresente. Cuando dejó de ser una herramienta y se convirtió en una prisión mental. Salir del modo ahorro permanente implica, en parte, recuperar espacios donde no todo se mida en términos de costo inmediato. No para gastar sin sentido, sino para devolverle a la mente la capacidad de pensar más allá del próximo ajuste. Mientras cada decisión se viva como una amenaza potencial, la vida seguirá en pausa. Porque avanzar requiere algo más que control. Requiere margen para equivocarse, para probar, para moverse sin que todo parezca en riesgo. Vivir calculando es comprensible. Pero no es sostenible como forma de vida. Y reconocerlo es el primer paso para empezar a soltar, lentamente, el estado de alerta permanente que mantiene a tantas personas contenidas, pero inmóviles. Capítulo 4. El calendario como enemigo. Hay un momento en el que el problema deja de sentirse económico y empieza a sentirse temporal. No es que falte dinero de forma inmediata. Es que el tiempo parece jugar en contra. Los meses pasan, los años avanzan, y la sensación es siempre la misma, todo vuelve a empezar desde el mismo punto. El calendario se convierte en un enemigo silencioso. No porque marque fechas, sino porque expone la repetición. Cada mes trae los mismos gastos, las mismas obligaciones, las mismas tensiones. No hay sorpresa, no hay avance visible, no hay acumulación significativa. Solo ciclos que se repiten con una precisión agotadora. Antes, el paso del tiempo solía asociarse con progreso. Más experiencia, más estabilidad, más capacidad. Hoy, para muchas personas, el paso del tiempo solo significa más desgaste. No porque estén retrocediendo, sino porque no están avanzando. Y esa falta de movimiento, sostenida en el tiempo, genera una forma particular de frustración. El problema no es el mes difícil. Es el mes que nunca termina de dejar margen para el siguiente. Es vivir con la sensación de que cada periodo se consume completo. Que no queda resto. Que no hay acumulación. Que el esfuerzo se disuelve en la continuidad. El calendario financiero moderno no está diseñado para el descanso ni para la reflexión. Está estructurado en plazos, vencimientos, cuotas, renovaciones. Todo tiene fecha. Todo exige atención. El tiempo se fragmenta en obligaciones que no permiten perspectiva. Esta fragmentación altera la percepción del futuro. Pensar en el largo plazo se vuelve abstracto. Demasiado distante. Poco realista. Cuando el presente absorbe toda la energía, el futuro pierde peso emocional. Se habla de él, pero no se lo siente. El calendario como enemigo también se manifiesta en la ansiedad anticipatoria. Antes de que termine un mes, la mente ya está preocupada por el siguiente. Antes de cerrar una etapa, ya se proyectan las tensiones de la próxima. No hay cierre real. Solo continuidad. Este estado genera una sensación de carrera inmóvil. Se corre para mantenerse en el mismo lugar. Se cumple para no caer. Se avanza en tareas, pero no en posición. El tiempo pasa, pero no se traduce en mejora estructural. Una de las consecuencias más profundas de esta dinámica es la pérdida de hitos significativos. Antes, ciertos momentos marcaban cambios. Aumentos, logros, acumulaciones. Hoy, muchos de esos hitos desaparecieron o se diluyeron. Todo se volvió más plano, más continuo, menos distinguible. Cuando el tiempo no marca progreso, empieza a erosionar la motivación. Porque el esfuerzo necesita señales de retorno. No necesariamente grandes premios, pero sí pequeñas confirmaciones de avance. Sin ellas, el calendario se siente como una cuenta regresiva permanente. El enemigo no es el tiempo en sí, sino la estructura que lo organiza. Una estructura que convierte cada periodo en una prueba de resistencia. Que no deja espacio para consolidar,
solo para sostener. Este tipo de temporalidad refuerza el modo ahorro permanente. Si cada mes es una batalla, la prioridad es sobrevivirlo. No se piensa en cambiar el juego, sino en pasar la siguiente ronda. El tiempo se vive como algo que hay que aguantar, no como algo que se puede usar estratégicamente. El problema es que aguantar no construye. Resistir no acumula. Y vivir siempre en modo resistencia termina agotando incluso a las personas más disciplinadas. Otra dimensión del calendario como enemigo es la comparación. Ver pasar los años sin cambios visibles genera una presión silenciosa. Compararse con versiones pasadas de uno mismo o con trayectorias ajenas. No desde la envidia, sino desde la confusión. La pregunta no es por qué otros avanzan, sino porque uno parece detenido. Esta sensación se agrava cuando se hizo todo lo correcto. Cuando no hubo errores graves. Cuando no hubo derroches. Cuando el tiempo pasó sin crisis, pero también sin recompensa. El calendario expone esa paradoja con crudeza. La vida entra entonces en una especie de tiempo suspendido. No hay urgencia extrema, pero tampoco hay horizonte claro. Se vive en un presente extendido que se repite. Y esa repetición constante termina siendo más desgastante que una crisis puntual. Reconocer al calendario como enemigo no implica pelear contra el tiempo. Implica entender que la forma en que se estructura la vida financiera actual convierte al tiempo en un factor de presión, no de crecimiento. Salir de este esquema requiere algo más que paciencia. Requiere cambiar la relación con el tiempo financiero. Dejar de pensar solo en meses y empezar a pensar en tramos, en etapas, en acumulaciones reales. Mientras cada mes se viva como un reinicio obligatorio, la vida seguirá en pausa. Porque avanzar no es solo moverse. Es sentir que el tiempo trabaja a favor, no en contra. Y cuando el calendario deja de ser un aliado, la sensación de estar atrapado se vuelve inevitable. Este capítulo no busca ofrecer soluciones inmediatas. Busca hacer visible una experiencia común que muchas personas no logran nombrar. Porque mientras el calendario siga siendo un enemigo silencioso, el modo ahorro permanente seguirá siendo la respuesta dominante. Capítulo 5. Austeridad sin progreso. Durante años se repitió una idea con apariencia de virtud: apretarse hoy para estar mejor mañana. Reducir gastos. Ajustar el estilo de vida. Ser austero. En muchos contextos, esa lógica funcionó. La austeridad era una etapa transitoria, una herramienta para atravesar momentos difíciles y preparar un avance posterior. El problema aparece cuando la austeridad deja de ser una estrategia temporal y se convierte en un estado permanente. Cuando el ajuste ya no abre camino al progreso, sino que se vuelve el modo normal de funcionamiento. En ese punto, la austeridad pierde su sentido original y empieza a generar desgaste. La austeridad sin progreso es una de las experiencias más frustrantes del adulto moderno. Porque implica esfuerzo sostenido sin recompensa visible. Implica renuncias constantes que no se traducen en acumulación, margen o libertad. Solo en continuidad. Quien vive en este estado no es irresponsable. Al contrario. Suele ser disciplinado, cuidadoso, previsor. Sabe decir que no. Sabe postergar. Sabe adaptarse. El problema no es la conducta, sino el contexto en el que esa conducta opera. Un contexto donde ajustarse ya no permite avanzar, solo evitar caer. Este tipo de austeridad genera una tensión silenciosa. Por un lado, existe la sensación de estar haciendo lo correcto. Por otro, la evidencia de que ese esfuerzo no cambia la posición real. El resultado es una disonancia interna difícil de sostener. La mente empieza a preguntarse, aunque no siempre de forma consciente, ¿para qué sirve tanto control si no hay movimiento? Y cuando esa pregunta no encuentra respuesta, aparece el cansancio. No un cansancio físico, sino un cansancio existencial. Uno de los efectos más complejos de la austeridad sin progreso es la erosión de la motivación. Al principio, el sacrificio tiene sentido porque se lo vincula a un objetivo. Pero cuando el objetivo se diluye o se posterga indefinidamente, el sacrificio empieza a sentirse vacío. No injusto, sino estéril. Este desgaste no suele expresarse como rebeldía.
No hay explosión ni abandono abrupto. Se manifiesta como desánimo, como apatía, como una reducción gradual del entusiasmo. Se sigue cumpliendo, pero sin convicción. Se mantiene el orden, pero sin esperanza. La austeridad prolongada también afecta la identidad. Muchas personas terminan definiéndose por lo que no hacen, por lo que evitan, por lo que se niegan. La vida se organiza en torno a restricciones. Y cuando la identidad se construye solo desde el límite, el horizonte se estrecha. Otro problema es que la austeridad sin progreso refuerza la sensación de culpa ante cualquier intento de disfrute. Incluso cuando hay margen ocasional, aparece la idea de que no corresponde. Que no es prudente. Que no es responsable. El cuerpo y la mente permanecen en modo contención, incluso cuando no sería necesario. Esta lógica termina generando una relación tensa con el dinero. El dinero no se vive como una herramienta, sino como algo que siempre falta o que siempre hay que proteger. No importa cuánto se tenga, nunca parece suficiente para permitirse soltar el control. Hay también un componente social en esta dinámica. La austeridad suele ser celebrada como virtud moral. Se valora la sobriedad, el sacrificio, la capacidad de ajustarse. Pero rara vez se cuestiona si ese sacrificio conduce a algo. La narrativa aplaude el esfuerzo, no el resultado. El problema es que el esfuerzo sin resultado termina siendo una trampa. Porque legitima un sistema que exige cada vez más contención a cambio de cada vez menos progreso. Y cuando eso se normaliza, se pierde la capacidad de exigir algo distinto. La austeridad sin progreso también distorsiona la percepción del riesgo. Cualquier movimiento que implique salir del esquema ajustado se percibe como peligroso. No porque lo sea objetivamente, sino porque el sistema no ofrece redes claras de contención. Así, la persona queda atrapada en una lógica defensiva permanente. Con el tiempo, este estado genera una paradoja cruel. Cuanto más se ajusta una persona, menos margen siente tener para cambiar. Porque todo está tan optimizado que cualquier variación parece desestabilizadora. El ajuste extremo reduce la flexibilidad. Es importante diferenciar austeridad de estrategia. La austeridad es una reducción. La estrategia es una dirección. Sin dirección, la reducción solo achica el espacio vital. Puede sostener por un tiempo, pero no construye. Este capítulo no propone abandonar la prudencia ni el cuidado. Propone cuestionar la idea de que ajustarse indefinidamente es una solución. Porque cuando la austeridad no se conecta con un plan de avance, se transforma en una forma lenta de agotamiento. Salir del modo ahorro permanente implica revisar esta lógica. No para gastar más sin sentido, sino para preguntarse si el esfuerzo actual está alineado con algún tipo de progreso real. Y si no lo está, tener el coraje de admitirlo. La austeridad sin progreso no es un fracaso personal. Es una señal. Una señal de que el entorno cambió y que las herramientas que antes funcionaban ya no alcanzan. Ignorar esa señal solo prolonga el desgaste. Reconocerla, en cambio, abre la posibilidad de replantear la relación con el dinero, con el esfuerzo y con el tiempo. No desde la fantasía, sino desde una pregunta fundamental: ¿para qué me estoy ajustando? Porque ajustarse sin avanzar no es estabilidad. Es supervivencia prolongada. Y vivir demasiado tiempo en modo supervivencia termina apagando algo más que el deseo de gastar. Termina apagando la sensación de estar construyendo una vida con sentido. Capítulo 6. El mito del mal gasto. Durante años se instaló una idea cómoda y persistente: si el dinero no alcanza, es porque se gasta mal. La narrativa es simple, repetible y tranquilizadora para el sistema. El problema no está en la estructura, está en el individuo. En sus hábitos, en sus elecciones, en sus pequeños gustos cotidianos. Este mito es poderoso porque ofrece una explicación rápida y moralmente clara. Hay culpables y hay soluciones aparentes. Dejar de gastar en ciertas cosas. Ajustar un poco más. Ser más consciente. El mensaje implícito es que el progreso financiero está al alcance de cualquiera que tenga suficiente autocontrol. Pero la realidad es más compleja. El mito del mal gasto funciona porque se enfoca en lo visible.
En consumos concretos, identificables, fáciles de señalar. Un café, una suscripción, una salida ocasional. Son ejemplos cotidianos que permiten construir relatos simples. Lo que no se ve, lo estructural, queda fuera del análisis. Este enfoque genera una distorsión profunda. Hace creer que la diferencia entre avanzar y no avanzar está en detalles menores, cuando en realidad el problema suele estar en la relación entre ingresos, costos estructurales y capacidad de acumulación. No es una cuestión de conducta aislada, sino de contexto. El mal gasto existe, por supuesto. Hay decisiones poco eficientes. Hay consumos innecesarios. Pero su impacto real suele ser mucho menor de lo que se sugiere. El énfasis excesivo en estos detalles sirve más para desviar la atención que para resolver el problema de fondo. Una de las consecuencias más dañinas de este mito es la culpa. La persona que no avanza financieramente empieza a atribuirlo a fallas personales. Se reprocha decisiones pasadas. Se vigila a sí misma. Se castiga por cualquier desviación. Incluso cuando su comportamiento es razonable. Esta culpa refuerza el modo ahorro permanente. Porque ante la sospecha constante de estar gastando mal, la respuesta es contenerse aún más. El problema es que esa contención adicional rara vez produce un cambio estructural. Solo aumenta la presión mental. El mito del mal gasto también simplifica en exceso la idea de elección. Asume que todas las personas deciden en igualdad de condiciones. Ignora restricciones reales como el acceso, el tiempo, la energía mental y las opciones disponibles. No todas las elecciones son libres. Muchas son reacciones. Por ejemplo, gastar más en conveniencia no siempre es falta de disciplina. A veces es una respuesta a jornadas largas, a múltiples responsabilidades, a la falta de tiempo. El sistema penaliza esa necesidad y luego la presenta como falla individual. Además, el mito suele ignorar el costo acumulativo de lo esencial. Vivienda, salud, educación, transporte. Son gastos que no se pueden eliminar sin afectar la calidad de vida o la capacidad de generar ingresos. Pero al no ser malos gastos visibles, se los naturaliza. La obsesión con el mal gasto también genera una falsa sensación de control. Al enfocarse en pequeños ajustes, la persona siente que está haciendo algo. Que está actuando. Que está tomando responsabilidad. Pero esa acción no siempre se traduce en avance. A veces solo mantiene la ilusión de movimiento. Este mito beneficia a un sistema que no ofrece mecanismos claros de acumulación para amplios sectores. Si el problema es individual, no hay que revisar estructuras. No hay que repensar reglas. Basta con recomendar más educación financiera, más disciplina, más sacrificio. El resultado es una narrativa circular. No avanzas porque gastas mal. Gastas mal porque no avanzas. La solución siempre parece estar en el mismo lugar, ajustarte más. Pero ese camino ya fue recorrido, y no llevó a donde prometía. Otro efecto del mito es la desconfianza hacia el propio criterio. La persona empieza a dudar de sus decisiones, incluso de las razonables. Cada gasto se vive con ansiedad. No se evalúa en función de su valor real, sino de su potencial culpa. Esto deteriora la relación con el dinero. El dinero deja de ser una herramienta para resolver necesidades o generar bienestar y se convierte en un juez permanente. Cada movimiento es evaluado moralmente. Cuestionar el mito del mal gasto no significa negar la importancia de gastar con criterio. Significa poner cada cosa en su lugar. Entender que el problema no se resuelve eliminando cafés, sino construyendo estructuras que permitan que el esfuerzo se acumule. Mientras el debate se centre en pequeños consumos, se seguirá ignorando el encarecimiento estructural, la falta de margen y la dificultad real de avanzar. Y las personas seguirán cargando con una culpa que no les corresponde. Este capítulo invita a cambiar el foco. A dejar de buscar errores microscópicos y empezar a observar el panorama completo. Porque muchas veces el problema no es en que se va el dinero, sino cómo está diseñado el camino para que ese dinero se transforme en algo más. Salir del modo ahorro permanente implica abandonar la lógica del castigo constante.
Implica dejar de pensar el gasto solo en términos morales y empezar a pensarlo en términos estratégicos. No todo lo que se elimina mejora la situación. Y no todo lo que se permite la empeora. El mito del mal gasto es cómodo, pero estéril. Desmontarlo es incómodo, pero necesario. Porque mientras se siga creyendo que el problema está en detalles individuales, se seguirá ajustando sin avanzar. Reconocer esto no libera mágicamente recursos. Pero libera algo igual de importante, claridad. Y sin claridad, cualquier esfuerzo financiero termina perdido en la misma repetición que este audiolibro intenta iluminar. Capítulo 7. Salir del modo pausa. Salir del modo pausa no es un acto repentino ni una decisión heroica. No ocurre de un día para otro ni se manifiesta como un cambio radical. De hecho, muchas personas salen del modo pausa sin darse cuenta, de forma gradual, casi silenciosa. La diferencia no está en la intensidad del movimiento, sino en la dirección. Durante mucho tiempo, la lógica dominante fue resistir. Ajustar. Aguantar. Mantener el equilibrio. Esa lógica tenía sentido en contextos de crisis pasajeras. El problema es cuando la crisis deja de ser pasajera y se convierte en el entorno permanente. En ese escenario, resistir deja de ser una estrategia y pasa a ser un desgaste. Salir del modo pausa implica cambiar la pregunta central. Dejar de preguntarse cómo aguantar mejor y empezar a preguntarse cómo volver a moverse. No moverse más rápido, no moverse más fuerte, sino moverse con intención. El primer paso para salir del modo pausa es reconocer que el estado actual no es neutral. No es simplemente una etapa incómoda. Es una posición que, sostenida en el tiempo, tiene costos acumulativos. Costos financieros, pero también mentales y vitales. Aceptar esto no es pesimismo, es lucidez. Muchas personas permanecen en pausa porque confunden prudencia con inmovilidad. Creen que cualquier movimiento implica irresponsabilidad. Pero no todo movimiento es salto al vacío. Existen desplazamientos pequeños, calculados, estratégicos, que no ponen en riesgo la estabilidad básica, pero sí cambian la trayectoria. Salir del modo pausa no significa abandonar el cuidado. Significa redefinirlo. Cuidarse no es solo evitar pérdidas, también es evitar el estancamiento prolongado. Y el estancamiento, aunque silencioso, erosiona. Un elemento clave en este proceso es recuperar la capacidad de pensar en términos de acumulación, no solo de contención. La contención es necesaria para no caer. La acumulación es necesaria para avanzar. Mientras toda la energía se destine a sostener, no habrá recursos para construir. Esto requiere un cambio mental profundo. Pasar de una lógica defensiva a una lógica de posicionamiento. No se trata de gastar más, sino de orientar el esfuerzo hacia aquello que tenga potencial de generar retorno. Retorno no solo económico, sino también de margen y flexibilidad. Salir del modo pausa también implica revisar la relación con el riesgo. No todo riesgo es peligro. Hay riesgos de inmovilidad que suelen subestimarse. Permanecer demasiado tiempo en una posición que no ofrece crecimiento puede ser más riesgoso que intentar ajustes controlados. Este tipo de riesgo no se percibe fácilmente porque no es inmediato. No genera crisis visibles. Pero se acumula en forma de oportunidades perdidas, de desgaste crónico, de sensación de tiempo desaprovechado. Y cuando se vuelve evidente, suele ser tarde para corregir sin esfuerzo extra. Otro aspecto fundamental es recuperar la agencia. El modo pausa reduce la sensación de control real. Aunque se controle cada gasto, la persona siente que no decide sobre lo importante. Salir de ese estado implica volver a tomar decisiones que influyan en la dirección general, no solo en el equilibrio diario. Esto no requiere grandes cambios externos. A veces empieza con un cambio de foco. Dejar de optimizar lo que no escala y empezar a dedicar energía a lo que sí puede cambiar la posición relativa. Identificar qué acciones tienen impacto y cuáles solo mantienen. Salir del modo pausa también exige paciencia. No la paciencia pasiva de aguantar, sino la paciencia activa de construir algo que no da resultados inmediatos.
Es una paciencia distinta, más exigente, porque requiere sostener esfuerzos sin recompensa instantánea, pero con sentido. Muchas personas fracasan en este punto porque esperan que el movimiento se sienta claramente mejor desde el inicio. Pero salir de la pausa puede generar incomodidad. Rompe rutinas. Introduce incertidumbre. Obliga a pensar de nuevo. Y eso puede ser más estresante que la estabilidad ilusoria. Por eso, el proceso debe ser consciente. No impulsivo, pero tampoco indefinido. La clave está en introducir movimiento sin perder la base. En permitir pequeñas variaciones que abran posibilidades sin desarmar lo esencial. Salir del modo pausa no es dejar de ahorrar, sino dejar de vivir solo para ahorrar. No es abandonar el control, sino dejar de controlar lo irrelevante para poder influir en lo importante. Este capítulo no ofrece recetas universales porque no existen. Cada contexto es distinto. Pero el principio es común: mientras la vida se organice únicamente para resistir, el futuro seguirá postergado. Recuperar el movimiento es, en esencia, recuperar la sensación de que el tiempo vuelve a trabajar a favor. Que las decisiones de hoy no solo evitan problemas mañana, sino que construyen algo más adelante. Salir del modo pausa no es una promesa de mejora inmediata. Es una decisión de dejar de vivir en suspensión. Y esa decisión, aunque silenciosa, marca un antes y un después. Porque una vida contenida puede sostenerse durante años. Pero solo una vida en movimiento puede sentirse realmente viva. Capítulo 8. Redefinir suficiencia. Durante mucho tiempo, la idea de suficiencia estuvo asociada a metas externas. Ganar cierta cantidad. Alcanzar determinado nivel de ingresos. Tener ciertos bienes. La suficiencia se medía como un umbral. Cuando se cruza, se supone que la sensación de falta desaparece. El problema es que, para muchas personas, ese umbral se mueve constantemente. Redefinir suficiencia se vuelve necesario cuando el entorno encarece todo y el progreso deja de sentirse lineal. Porque seguir persiguiendo referencias antiguas genera una tensión permanente. Nunca se llega. Nunca alcanza. No importa cuánto se haga, siempre parece faltar algo más. La suficiencia mal definida alimenta el modo ahorro permanente. Si nunca se siente que hay suficiente, la reacción lógica es contenerse. Guardar. Postergar. Esperar. El problema no es la prudencia, sino vivir bajo una vara que no refleja la realidad actual. Redefinir suficiencia no implica bajar expectativas por resignación. Implica revisar qué significa realmente estar bien en el contexto presente. No en abstracto, no en comparación con otros, sino en relación con la propia vida, los propios costos y las propias prioridades. Una de las grandes confusiones es equiparar suficiencia con comodidad total. Como si sentirse suficiente significara no tener tensiones ni ajustes. Esa idea es poco realista. La suficiencia no elimina el esfuerzo, pero sí elimina la sensación constante de amenaza. Sentirse suficiente no es tener de sobra. Es tener margen. Margen para absorber imprevistos. Margen para decidir sin miedo inmediato. Margen para pensar más allá del próximo vencimiento. Cuando existe ese margen, la relación con el dinero cambia de forma profunda. El problema es que muchas personas miden su suficiencia con criterios que no consideran el costo real de vivir hoy. Comparan su situación con estándares heredados de otro contexto económico. Contextos donde el esfuerzo rendía distinto, donde la acumulación era más directa, donde los márgenes se construían más rápido. Esa comparación genera frustración innecesaria. No porque la persona esté fallando, sino porque el punto de referencia está desactualizado. Redefinir suficiencia implica actualizar esa referencia. También implica diferenciar entre deseos impuestos y necesidades reales. No todo lo que se desea responde a una falta genuina. A veces responde a una narrativa externa que presenta ciertos niveles de consumo como normales o esperables. Seguir esas narrativas sin cuestionarlas aumenta la sensación de insuficiencia. Redefinir suficiencia no es renunciar al crecimiento. Es redefinir qué tipo de crecimiento se busca. No todo crecimiento es acumulación visible.
A veces es reducción de estrés. A veces es mayor control del tiempo. A veces es estabilidad emocional. Esos factores también son parte del bienestar financiero. Un error común es pensar que redefinir suficiencia implica conformarse. En realidad, es lo contrario. Implica tomar control del criterio con el que se evalúa la propia vida. Dejar de medir el bienestar con reglas que no fueron diseñadas para el contexto actual. Este proceso requiere honestidad. Preguntarse qué es realmente necesario para vivir con tranquilidad. No para impresionar, no para cumplir expectativas ajenas, sino para sostener una vida funcional y digna. Esa respuesta no es igual para todos, y cambia con el tiempo. Redefinir suficiencia también ayuda a romper el ciclo de la postergación infinita. Cuando todo se vive como insuficiente, todo se posterga hasta un futuro indefinido. Cuando se reconoce un nivel suficiente, se habilita la posibilidad de actuar desde un lugar menos defensivo. Esto no significa dejar de planificar ni de aspirar. Significa construir aspiraciones sobre una base que no genere ansiedad constante. Una base que permita avanzar sin sentir que cualquier movimiento pone todo en riesgo. La suficiencia redefine la relación con el ahorro. El ahorro deja de ser un refugio y se convierte en una herramienta. No se ahorra para cubrir un miedo indefinido, sino para sostener decisiones concretas. El dinero vuelve a tener propósito. Este capítulo invita a una revisión profunda, pero silenciosa. No a anunciar cambios, no a demostrar nada. Solo a ajustar el marco interno desde el cual se evalúa la propia situación financiera. Porque mientras la suficiencia esté mal definida, cualquier ingreso parecerá insuficiente. Y mientras todo parezca insuficiente, la vida seguirá en pausa. Redefinir suficiencia no resuelve todos los problemas económicos. Pero cambia el punto de partida. Y el punto de partida importa. Desde ahí se decide si se vive conteniendo o si se empieza, lentamente, a avanzar con más claridad y menos miedo. La suficiencia no es un número universal. Es una relación entre recursos, contexto y expectativas. Ajustar esa relación no es rendirse. Es recuperar el control de una variable que, durante demasiado tiempo, fue dictada desde afuera. Capítulo 9. Volver a avanzar. Volver a avanzar no significa volver a como eran las cosas antes. Ese es uno de los errores más comunes. La nostalgia financiera suele idealizar un pasado que ya no existe. Un contexto donde el esfuerzo rendía distinto, donde el tiempo jugaba a favor, donde las reglas parecían más claras. Intentar regresar a ese modelo es una forma sutil de quedarse atrapado. Volver a avanzar implica aceptar que el terreno cambió y que el movimiento debe adaptarse a ese nuevo terreno. No se trata de recuperar velocidad, sino de recuperar dirección. Porque muchas personas no están quietas. Están ocupadas, activas, agotadas. Lo que falta no es acción, es sentido de avance. Avanzar no es hacer más. Es hacer algo que cambie la posición relativa. Algo que no se consuma por completo en el ciclo mensual. Algo que deje rastro. Algo que no empiece y termine en el mismo punto. Durante el modo ahorro permanente, casi toda la energía se destina a sostener. Pagar, cumplir, resistir. Esa energía no es menor. Es real. Pero tiene una característica clave, se agota en sí misma. No se acumula. Volver a avanzar requiere redirigir una parte de esa energía hacia acciones que no se evaporen al final del mes. Esto no implica grandes apuestas ni cambios bruscos. Implica identificar qué esfuerzos tienen potencial de generar margen futuro y cuáles solo mantienen el presente. Esa distinción es fundamental. Porque no todo esfuerzo vale lo mismo, aunque todos cansen igual. Uno de los primeros signos de avance real es la aparición de opciones. No necesariamente resultados inmediatos, sino alternativas. Cuando una persona empieza a recuperar opciones, empieza a recuperar poder de decisión. Y el poder de decisión es una de las formas más claras de progreso. Avanzar también implica salir de la lógica binaria entre seguridad total y riesgo absoluto. Esa lógica paraliza. La realidad está llena de zonas intermedias. Movimientos parciales.
Pruebas controladas. Ajustes progresivos. Recuperar esa escala intermedia permite moverse sin sentir que todo está en juego. Otro aspecto clave de volver a avanzar es redefinir qué se considera éxito en esta etapa. No siempre será un aumento visible de ingresos. A veces será mayor previsibilidad. A veces será reducción de dependencia. A veces será mayor control del tiempo. Esos avances no siempre se celebran, pero son reales. El problema es que muchos no los reconocen como progreso porque no encajan con el relato tradicional. Y al no reconocerlos, no los consolidan. Volver a avanzar también implica aprender a registrar el movimiento, incluso cuando no es espectacular. Avanzar requiere también tolerar cierta incomodidad. El modo pausa, aunque agotador, es conocido. Tiene rutinas, reglas claras, límites definidos. Salir de él implica introducir incertidumbre. Pensar distinto. Probar. Y eso genera resistencia interna. Esa resistencia no es falta de capacidad. Es miedo a perder lo poco que se tiene. Y ese miedo es comprensible. Pero cuando domina todas las decisiones, se transforma en un freno estructural. Volver a avanzar no es ignorar ese miedo, es integrarlo. Tomar decisiones que lo consideren sin permitir que decida todo. Aprender a convivir con un grado razonable de incertidumbre es parte del movimiento. Otro elemento central es el tiempo. Avanzar requiere tiempo no solo para ejecutar, sino para pensar. Y pensar en profundidad se volvió un lujo en el modo ahorro permanente. Todo es urgente, todo es inmediato. Recuperar espacios de pensamiento estratégico es una forma directa de progreso, aunque no se vea como tal. Muchas personas no avanzan porque no tienen tiempo para decidir hacia dónde ir. Están demasiado ocupadas sosteniendo el día a día. Romper ese círculo no es fácil, pero es necesario. Porque sin dirección, cualquier esfuerzo se dispersa. Volver a avanzar también implica revisar las propias métricas. Dejar de medir la vida solo en función de cuánto se ahorra o cuánto se gasta. Empezar a medir margen, flexibilidad, opciones, aprendizaje, posicionamiento. Esas métricas no aparecen en extractos bancarios, pero determinan la capacidad futura. Este capítulo no propone una fórmula universal. Propone un cambio de enfoque. Dejar de pensar el dinero solo como contención y empezar a pensarlo como vector. Como algo que puede empujar, no solo sostener. Avanzar no es abandonar la prudencia. Es complementarla con intención. Es dejar de vivir únicamente para evitar errores y empezar a construir aciertos, aunque sean modestos al principio. La sensación de avance no siempre llega de inmediato. A veces se manifiesta como una leve expansión. Menos presión. Más claridad. Un poco más de aire. Esos cambios suelen pasar desapercibidos, pero son señales importantes. Volver a avanzar es, en el fondo, recuperar la sensación de que el tiempo vuelve a tener dirección. Que las decisiones de hoy no solo evitan problemas mañana, sino que abren posibilidades más adelante. Esa sensación es profundamente humana. Y cuando se pierde, la vida se achica. Este audiolibro no busca prometer salidas fáciles ni resultados rápidos. Busca algo más discreto y más importante, devolver movimiento donde hubo pausa. Claridad donde hubo confusión. Dirección donde hubo contención. Porque vivir ajustando indefinidamente no es una solución. Es una suspensión prolongada. Y aunque esa suspensión pueda sostenerse durante años, no es neutral. Siempre cobra un precio. Volver a avanzar no es un acto grandioso. Es una serie de decisiones pequeñas, sostenidas, alineadas con una dirección clara. No se trata de correr, sino de dejar de estar quieto. Y cuando ese movimiento comienza, aunque sea lento, algo cambia. El dinero deja de ser solo una defensa. El tiempo deja de ser un enemigo. Y la vida, poco a poco, deja de sentirse en pausa. Conclusión: apagar el modo ahorro. Vivir en modo ahorro permanente no es una decisión consciente, pero salir de él sí puede serlo. No como un gesto dramático ni como una ruptura total, sino como un cambio de relación con el dinero, con el tiempo y con la propia vida.
Porque el problema nunca fue ahorrar. El problema fue convertir el ahorro en un estado vital, en una postura defensiva sostenida que terminó ocupándolo todo. A lo largo de este audiolibro no se habló de fórmulas rápidas ni de promesas de transformación inmediata. Se habló de algo más incómodo y más real, de una vida contenida, organizada para resistir, pero no para avanzar. De una estabilidad que existe en apariencia, pero que se sostiene con esfuerzo constante y sin margen. El modo ahorro permanente no aparece cuando falta disciplina. Aparece cuando el contexto exige cada vez más control para sostener cada vez menos avance. Aparece cuando el tiempo deja de acumular y empieza a repetirse. Cuando el esfuerzo no se traduce en movimiento. Cuando la prudencia se vuelve parálisis. Apagar ese modo no significa gastar sin criterio ni asumir riesgos innecesarios. Significa dejar de vivir únicamente para evitar errores. Significa aceptar que sostener indefinidamente una vida en pausa también es una forma de riesgo. Un riesgo lento, silencioso, pero real. Apagar el modo ahorro implica recuperar la noción de dirección. Volver a preguntarse hacia dónde se va, no solo cómo se llega a fin de mes. Implica distinguir entre lo que mantiene y lo que transforma. Entre lo que sostiene el presente y lo que construye futuro. No se trata de grandes decisiones inmediatas. Se trata de pequeñas reorientaciones. De dejar de optimizar lo que no cambia la posición y empezar a dedicar energía a lo que sí puede hacerlo. De permitir que una parte del esfuerzo tenga continuidad más allá del ciclo mensual. También implica redefinir suficiencia. Salir de estándares heredados que ya no reflejan el contexto actual. Dejar de medirse con referencias que solo generan culpa o sensación de atraso. Construir un criterio propio, ajustado a la realidad, que permita vivir con menos presión constante. Apagar el modo ahorro es, en el fondo, recuperar margen. Margen mental para pensar. Margen temporal para decidir. Margen emocional para no vivir en alerta permanente. Ese margen no siempre se construye con más dinero. A veces se construye con mejores decisiones, con estructuras más alineadas, con claridad. Este proceso no es lineal. Habrá momentos de duda, de retroceso, de incomodidad. La estabilidad ilusoria es tentadora porque es conocida. Salir de ella exige tolerar cierta incertidumbre. Pero esa incertidumbre es distinta de la ansiedad constante del modo pausa. Es una incertidumbre activa, orientada, con sentido. El dinero, cuando se vive solo como defensa, se vuelve una carga. Cuando se empieza a usar como herramienta de movimiento, cambia de función. No resuelve todo, pero deja de ser un juez permanente. Vuelve a estar al servicio de la vida, no al revés. Apagar el modo ahorro no garantiza resultados espectaculares. Garantiza algo más sutil y más importante, recuperar la sensación de estar avanzando. De que el tiempo vuelve a tener dirección. De que las decisiones de hoy no solo evitan problemas mañana, sino que abren posibilidades. La vida adulta no debería sentirse como una emergencia prolongada. No debería vivirse como una sucesión interminable de ajustes y renuncias sin horizonte. Es comprensible que muchos hayan terminado ahí. No es una falla individual. Pero permanecer indefinidamente en ese estado tiene costos que no siempre se ven a tiempo. Este audiolibro no busca convencerte de nada. Busca ofrecerte un marco para entender lo que estás viviendo y una invitación a revisar, con honestidad, si el modo en el que te relacionas con el dinero hoy te permite avanzar o solo resistir. Apagar el modo ahorro no es dejar de ser responsable. Es ampliar el concepto de responsabilidad. Incluir en él no solo el cuidado del presente, sino también la construcción del futuro. No desde la fantasía, sino desde la realidad actual. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó, no como entusiasmo sino como claridad, ese es el punto de partida. No hace falta hacer todo de inmediato. Basta con dejar de aceptar la pausa como estado permanente. Porque una vida contenida puede sostenerse durante años. Pero solo una vida en movimiento, aunque sea lento, puede sentirse realmente propia. Y recuperar ese movimiento, en un mundo que empuja a la pausa, es una forma silenciosa pero profunda de libertad.